Bueno, nos reencontramos. Este es el libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Esta sería la parte número 4 de la parte introductoria del libro. El ascendente. La lógica del zodiaco, en tanto matriz espacio-temporal, hace que cada espacio-tiempo del mismo signo adquiera su real significado solo en relación a todos los demás. En principio, cada signo se hace comprensible en relación a su opuesto, polaridad, y al que lo precede, secuencia. En ese sentido, profundizar en ascendentes implica la necesidad de incluir en cada caso la casa octava y la casa doceava que le corresponden. La manifestación de tal energía implica su opuesto complementario y la consumación de aquella de la cual proviene. En nuestra conciencia, la que fija el movimiento de la energía y separa cada signo zodiacal en espacios, cuyas determinaciones aparecen como excluyentes de los demás. Pero, en realidad, es preciso comprender a cada uno de los signos como el extremo de un campo oscilatorio bipolar. Por eso, en el proceso de ampliación de la conciencia identificada con formas separadas, para dar cuenta del movimiento real deberemos pasar primero de signos a polaridades y, siendo rigurosos, de estas a las cruces, esto es, entender cada signo como un momento de un proceso único que se manifiesta en cruz y remite sincronísticamente a los otros tres que constituyen la cruz o doble polaridad, desembocando finalmente en la dinámica de las tres cruces como síntesis zodiacal. Asimismo, desde el punto de vista secuencial, tiempo, cada signo, fase, está implicado en el anterior como su consumación lógica. El concepto de consumación se refiere al agotamiento de la experiencia que realiza la cualidad a través de la multiplicidad de formas. Esta cualidad esencial es el suelo desde el cual emerge naturalmente el signo siguiente. De allí que la reflexión acerca de la casa 12 sea tan relevante para la lógica de la astrología, más allá de su significación particular en el análisis concreto de cartas natales. En ella se produce la segunda ruptura del pensamiento lineal. La primera es polaridades, que nos permite abrirnos a la circularidad del zodiaco. De esta manera, el proceso completo de aprendizaje debería llevarnos de ascendentes a polaridades y de estas a casa 12, para volver nuevamente a ascendentes, en un movimiento recursivo en el cual cada temática profundiza a las otras. Desde el punto de vista lógico, entonces, habría que estudiar al mismo tiempo el ascendente, la casa 12, la casa 8 y la casa 12. Todo lo que digamos en los siguientes capítulos, por lo tanto, tendrá un límite originado en nuestras necesidades didácticas que, por la construcción misma de nuestro lenguaje cotidiano, sobreenfatiza lo secuencial y oscurece lo sincrónico. Comenzar con ascendente por separado es necesariamente incompleto y nunca puede agotar su comprensión. En realidad, verlo por separado debe ser tomado como un ejercicio inicial que sienta las bases para una posterior profundización. Hasta aquí podemos llegar en un primer movimiento, pero tengamos en cuenta en todo momento las limitaciones que están en juego. Irradiación amorfa, exteriorización pura. Uno de los núcleos básicos de la astrología es mostrar la articulación estructural del afuera y el adentro, experiencia y psiquismo, o de modo más clásico, destino y carácter. Todo símbolo astrológico, planetas, casas, aspectos, etc., refiere a la articulación de estas dos dimensiones de una misma realidad, que nuestro pensamiento verbal trata de mantener separadas.
Ahora bien, como vimos en el capítulo acerca del mandala, el factor clave en la astrología es la manera como la conciencia toma posición en el campo de las energías. Ella tiende a identificarse, vivir como interior, de distinta manera y con distintos tiempos, las diferentes cualidades que los símbolos indican. En principio, y de un modo muy general, podemos decir que la energía zodiacal en sí misma es de un orden abstracto y genérico, que se corporiza en experiencias a través de las casas y se focaliza en dimensiones internas a través de los planetas. Obviamente, estos en realidad es mucho más complejo. Cada planeta significa al mismo tiempo una cualidad energética, una función sistémica, un arquetipo del inconsciente colectivo, una función e imagen psíquica personal, una zona del cuerpo, personas y vínculos, acontecimientos, objetos, animales, plantas, etcétera, en dos dimensiones, interior y exterior. Del mismo modo, las casas deben ser pensadas en un doble movimiento. Primero, la cualidad energética de cierto tipo de experiencias objetivas, hermanos, familia, hijos, etcétera, que la conciencia vive inicialmente como independiente de sí y que se la ve develando a lo largo de la vida como constitutiva de su identidad. Y segundo, cierta cualidad personal o subjetiva, comunicación, afectividad, autoexpresión, etcétera, aparentemente independiente de la experiencia que se va develando como constitutiva del mundo en el cual se vive. Quería acá dejarles observar las imágenes porque me resultan muy útiles para la comprensión. Es decir, en los dos casos, el movimiento energético es uno solo, un continuum adentro, afuera. Pero el pensamiento divisivo está obligado a pensar en las dos direcciones como complementarias para poder captar toda la información disponible. Sin embargo, es fácil advertir que el psiquismo tiende a registrar mucho más rápidamente la cualidad vía planeta como dimensión interna y tarda mucho más en darse cuenta del mundo objetivo que hace a esa cualidad. La persona con sol en Leo, por ejemplo, tiende a creer que es ella la que tiene ciertas cualidades de centralización, independientemente de los demás, y puede no darse cuenta nunca hasta qué punto los demás participan y contribuyen a dar forma a los patrones radiales, centro-periferia, que se configuran en su vida. En sentido inverso, la conciencia tiende a no identificarse con las experiencias que se originan por casa, atribuyéndolas al destino, y tarda muchísimo tiempo en comprender la cualidad con la cual, por ejemplo, se vincula, afectiviza o se expresa. Estas distintas velocidades con las cuales nos identificamos con la energía son tremendamente relevantes porque en función de ellas se van constituyendo los bordes, las exclusiones que conforman la sensación adentro, afuera, identificado, excluido, que se traducen en la dicotomía psiquismo y destino, la cual constituye el núcleo de todo el proceso. El ascendente en tanto casa. Ahora bien, la energía zodiacal que asciende entra en la existencia como el núcleo de una casa y por ello su relación con la organización del psiquismo comparte los principios que hacen al sistema de casas. ¿De qué habla el espacio del ascendente, la zona de la casa 1 en la carta natal?
Al ser una energía zodiacal que se manifiesta a través del espacio de las casas, como cualquier otra área de experiencia, está diciendo que el centro del mandala irradia allí energía de un determinado signo que voy a experimentar en principio como externa a mí. Como sabemos, la casa segunda habla de la materialización, la casa tercera de los hermanos y así sucesivamente. Ahora bien, ¿de qué área de experiencia habla el ascendente? ¿Cómo delimitamos los escenarios que le son propios? Podemos deducir por analogía con Aries, tomando al zodiaco como matriz de significación de las casas, que consiste en una irradiación amorfa de energía que se manifiesta en la totalidad de la existencia, que no tiene especificidad y que, en ese sentido, da color a toda mi vida. No se trata de la focalización de una energía en una experiencia tipo hermanos, hijos, pareja, etcétera, sino que aparece a través de todas ellas, dándoles un matiz particular. Entonces, yo irradio esa energía. O sea, que tiñe toda la carta, se vincula en un principio con el plano de las escenas, de modo que podríamos decir que las tiñe, que está ahí constantemente. No se trata de que mi hermano tenga esa característica energética, o mi papá, o mi pareja, o mi trabajo, sino que estoy envuelto constantemente en situaciones propias de esta energía, en un patrón holístico que incluye experiencias con todos los vínculos posibles y no con uno en particular. Al mismo tiempo, no se trata de una cualidad que se manifiesta desde una interioridad para ser expresada, con sensación y conciencia de expresión, o con registro de que algo que es interior está siendo expuesto al exterior. Eso sería el sol, o eventualmente la casa quinta. Dentro del proceso, para que yo tenga conciencia de expresión de una energía, tengo que estar ya más adelante en la lógica del mandala. Tiene que haberse desarrollado conciencia del proceso, y esto es propio de las fases siguientes, no de la primera. En Aries, fase primera, esto es, en el ascendente, la energía se libera y crea campos energéticos. Sucede, es algo ciego que no implica autoconciencia. Un movimiento simbólicamente ariano, por lo tanto, es pura exteriorización, es acto puro sin autoconciencia previa. Por eso, no es expresión ni es identificación, aunque pueda ser visible para los demás que yo la irradio. El ascendente, un viaje de la conciencia. Sin embargo, como a esta energía la irradio espontáneamente, y esto es un principio ariano, no la puedo reconocer en mí. La viviré como exterior, de manera que afuera sucederán constantemente situaciones ligadas a la energía del signo ascendente y también aparecerán personas con las características de este signo. Entonces, el primer paso con el ascendente es darme cuenta de que irradio esa energía y que ella está siempre alrededor. El paso siguiente será darme cuenta de que esa energía no está simplemente rodeándome, sino que yo estoy interactuando con ella y experimentándola continuamente. Constantemente me siento atraído por personas con características de ese signo y aparecen en torno a mí situaciones simbolizadas por él. Mi vida es experimentar el signo ascendente hasta que en un determinado momento me identifico con él y me doy cuenta de que soy yo quien lo expresa. Si llego a este punto, la energía del ascendente estará para mí en el mismo nivel de conciencia que la del sol. La única diferencia es que se nace expresando la energía del sol y no aprendiendo a hacerlo. Se aprende de sus consecuencias. La energía del ascendente implicará, de esta manera, un viaje de la conciencia por ella, un aprendizaje.
Claro que esto puede no darse o no darse en su totalidad. Sin embargo, es posible que me reconozca eventualmente en esa energía y sea capaz de expresarla del mismo modo que me reconozco y expreso en el sol. Pero, como dijimos, mientras se genera el campo energético correspondiente al ascendente, se manifiesta, por otro lado, la energía con la que construyo identidad, básicamente el sol, y aquella que será fuertemente afectivizada, la luna. Pero la energía del ascendente estará mucho más lejana desde el punto de vista psíquico, porque no hace a la afectivización o al reconocimiento de sí. Es energía zodiacal pura, que no está mediada por ninguna función planetaria. Por eso, en una clara diferenciación con el Sol, veremos que el ascendente necesariamente tiene que generar destino. O sea, tienen que sucederme cosas para que yo descubra que soy eso. De lo contrario, como es una energía en sí misma tan lejana a la autoconciencia, no me enteraré jamás que me pertenece o lo haré solo en una forma muy parcial. Con el sol, en cambio, me expreso naturalmente. Es muy difícil atribuir los rasgos psíquicos correspondientes al sol a algún vínculo externo. No decimos soy de Escorpio porque mamá era de tal manera. Lo que viene de mamá lo deducimos de la luna, y así hacemos también con los otros vínculos. Al sol se lo vive en general como modalidades intrínsecas. Así, dentro de las energías que me corresponden, hay algunas de las que tiendo espontáneamente a decir, como en el caso del sol, que son mi naturaleza, y habrá otras que responden a una trama vincular, de las que tardaré mucho más en decir eso. De la irradiación a la autoconciencia de la energía. Puedo entonces hacer algunas otras hipótesis partiendo de la analogía de la casa uno con lo ariano. Sé que se trata de lo nuevo de mí mismo, de lo creativo que se manifiesta. Esto nuevo y creativo será visto por los demás, pero antes de que yo lo pueda incorporar como propio, deberán sucederme muchas cosas ligadas a esa energía. Esta tendrá que fijarse de alguna manera para que la conciencia pueda verla e identificarse con ella, metabolizarla, hasta decir, eso soy yo. Toda energía del ascendente tiene un destino. Este destino permitirá, si hago bien el trabajo, una psique acorde con esta energía. Pero para que yo pueda reconocerme como Aries, Tauro, etcétera, en el ascendente tendrán que ocurrirme antes ciertas cosas que lo posibiliten. Por ejemplo, supongamos una carta en la que el centro del mandala emite a través del ascendente cualidad vibratoria ariana, veloz, arriesgada, intrépida, en alguien que también es Sol y Luna en Virgo. ¿Quién está metabolizando esa energía del ascendente dentro del mandala? El Sol en Virgo y la Luna en Virgo, que se constituyen como identificación psíquica muy rápidamente. Entonces, la persona se pregunta por qué su destino la lleva a estar rodeada de gente apurada, precipitada, agresiva, o verse envuelta súbitamente en situaciones de riesgo o cosas por el estilo. El centro del mandala genera, por lo tanto, una vibración para el ascendente que le es intrínseca a esa carta natal, pero que resulta irreconocible para la psique, que se identifica en un principio con las funciones planetarias. Hay distancia entre una cosa y la otra, y así durante mucho tiempo la persona siente que padece la vibración del ascendente. Es más, si no se logra el desprendimiento de la excesiva identificación, en este caso producida con el Sol y la Luna en Virgo, reflexión, contención de los impulsos, esta persona puede llegar a padecer la vibración ariana del ascendente durante toda la vida, aunque a la vista de otros le esté mostrando la esté mostrando y expresando. Entonces, con seguridad, esta persona vivirá muchas escenas generadas por ese núcleo esencial ariano, que ella también es,
pero las considerará como externas, sin sentir que tienen que ver con lo que ella siente que es. ¿Por qué el ascendente es el núcleo esencial de la carta? No dije eso, sino que el núcleo esencial de la carta, el centro del mandala, generó el Sol en Virgo, la Luna en Virgo y también el ascendente en Aries, y por supuesto todas las demás energías que no incluían el ejemplo. Pero la psique, en su evolución, a partir de los impactos energéticos, probablemente ha dicho, soy esto, en el Sol y en la Luna, y o en algún otro factor. Y en la medida que soy esto, no soy lo otro. Para que la matriz energía del ascendente Aries, psiquismo, Virgo, se viva correctamente como totalidad, lo ariano vendrá como destino. Es una ecuación. Diferenciación de funciones entre planetas, signos y ascendente. La identificación con toda energía exteriorizada será más fácil si resuena interiormente. Y los símbolos de más rápida resonancia interior son, como dijimos, los planetas, no los signos. Los planetas son inmediatamente asociables a funciones psíquicas, pero los signos no. Cuando alguien que es de Capricornio escucha hablar de los rasgos de su signo, dice, es cierto, yo soy así. Y no es así porque sea de Capricornio zodiacalmente, sino porque su sol está en Capricornio. Esa estructura zodiacal viene mediada por el sol. Los planetas, y ese término incluye astrológicamente al sol y a la luna, son focalizadores que permiten metabolizar psíquicamente las energías zodiacales. Por ello, las energías que el hombre reconoce más fácilmente como propias son las que están ligadas a los planetas que llamamos personales. Las etapas del viaje del ascendente. Ahora bien, la manera como podemos reconocernos y expresar una energía indicará las diferentes etapas por las que está atravesando la conciencia en su viaje. Tomando el zodiaco como arquetipo explicativo, expresarla como el sol indicaría que se está en una fase quinta, mientras que el ascendente en su punto de arranque estaría en una fase 1. Por su parte, de alguna manera y solo como imagen pedagógica, podríamos decir que la luna está en una fase 10. La energía lunar implica una identificación muchísimo mayor que la del sol, puesto que se ha convertido en un hábito cristalizado del cual debe desidentificarme para poder abrirme a la totalidad de mí mismo y no aislarme en un fragmento archiconocido. Se trata de una identificación tan grande que es necesario empezar a liberarse de ella, llevándola a una fase 12, porque ya no es posible experimentar nada nuevo quedándose allí. La matriz del ascendente como vía de experiencia de la totalidad. Demos ahora otra vuelta en la espiral. El ascendente tendrá como cualidad específica ser la vía de entrada para la energía zodiacal pura, o sea, energía que no viene modulada por ningún planeta, ni localizada en un área de experiencia determinada, sino situada en un nivel de conexión con el zodiaco en sí mismo, sin focalización psíquica o experiencial. Esto tiene un significado muy profundo, ya que el zodiaco tiene que ver con la totalidad. Por lo tanto, el ascendente es la vía de acceso más clara a una experiencia de totalidad. Es, en sí mismo, la entrada más directa posible para la psique, de cierta energía que no está atravesada ni diluida por nada personalizado. Todo esto nos permite comprender cierta matriz lógica de destino. Es decir, uno puede experimentar la energía de Géminis a través de un Sol en Géminis, o de un Venus en Géminis, o de un Marte en Géminis,
pero siempre será la energía de Géminis a través de una función psicológica y no la energía de Géminis en sí. Ahora, el ascendente nos lleva a un nivel de vibración de la carta natal en el que yo estoy experimentando los signos en sí mismos, no a través de las funciones psicológicas planetarias ni de áreas de experiencia acotadas, sino a través de la experiencia global. ¿Sería arquetípico? Sí, pero arquetípico en este sentido. Si yo experimento ascendente en Sagitario, esto quiere decir automáticamente que estoy experimentando casa 7, casa 8 en Géminis, casa 12 en Escorpio y casa 2 en Capricornio, etcétera. Siendo ascendente en Sagitario, no es un agregado que sea casa 7 en Géminis. Por ejemplo, no es una mera curiosidad interesante que siempre me atraigan las personas alegres y juveniles. No es ninguna casualidad, porque eso es lo mismo que decir ascendente en Sagitario. O sea que si soy Sagitario ascendiendo, lo que me complementa es Géminis. Decir una cosa es lo mismo que decir la otra. Quiero que registren cómo la energía del ascendente me remite a la totalidad del zodiaco y define la estructura de mi carta natal. Si soy ascendente en Sagitario, concretar es algo de mucha responsabilidad, de mucho esfuerzo, algo que me estructura y organiza, y al principio me limita. Y esto es obvio porque tengo la casa 2 en Capricornio. También siempre habrá escenas que tienen que ver con el pasado inconsciente, que me rodean y que están vinculadas con el sufrimiento, con la muerte, con la curación. También es obvio, porque tengo Escorpio en casa 12. Es decir, si tengo Sagitario en el ascendente, yo vivo el sello u holograma Sagitario, que es esa forma del mandala que tiene en sí misma la razón de ser del sistema de casas. Hay una sucesión inevitable de energía, una articulación determinada, y el ascendente es la puerta a la comprensión de esta totalidad que soy. De esta manera, puedo captar la coherencia profunda que subyace a mi vida, porque una cosa viene con la otra. Pero ¿es una puerta de entrada o de salida? Es de entrada de la conciencia y de salida de la energía. La conciencia entra por el ascendente para comprender la lógica del mandala y la energía sale por el ascendente en el sentido de que se expresa y establece los patrones de mi vida. Es decir, un signo ascendente encierra en sí mismo un arquetipo o matriz. Para comprender cada signo ascendiendo, uno debe comprender la lógica arquetípica de este signo. Por ejemplo, si asciende Sagitario, entonces materializo capricornianamente. Me vinculo acuarianamente. Mi base de identidad es pisciana. Me expreso arianamente. Y así sucesivamente. O sea que si es determinado ascendente, por definición de la matriz, es también determinada manera en cuanto a hermanos, hogar, trabajo, pareja, etc. La rueda gira con cierta lógica de sucesión de casas. De esa manera hay una naturaleza intrínseca en el hecho de tener el ascendente en Aries y la casa octava en Escorpio. Hay, en definitiva, una coherencia profunda en la matriz zodiacal. Entonces, profundizar la energía del ascendente nos lleva a develar estos secretos de nuestra estructura más profunda, los que generan la trama de la experiencia a vivir, antes de que se haga conciencia y se sintetice en cualidad. Gran parte de nuestros problemas provienen de no darnos cuenta, ir que poseemos una estructura profunda. Entonces, abrimos lo que nos sucede a la casualidad o a la mala o buena suerte. En definitiva, uno empieza el viaje, pero este implica no solo el viaje por la energía ascendente,
sino el viaje por todo el mandala. El secreto de mi energía es que, en realidad, yo me voy a dar cuenta a través del ascendente, más fácilmente incluso que a través del sol, que si no comprendo el signo opuesto, casa 7, entonces no puedo expresar fluidamente la energía, que si no comprendo el signo que precede, casa 12, tampoco puedo manifestar con facilidad mi energía, etcétera, etcétera. Y cuando digo comprendo, no me refiero a un modo analítico y verbal, sino al hecho comprobado de que si la expresión de mi energía ascendente se hace fluida, también se hacen fluidas las energías de todas las casas. Entonces, siguiendo el ejemplo, ¿qué sería un ascendente Sagitario? Pues sería el mandala con Sagitario dominando, la lógica de sucesión con Sagitario ascendiendo. La comprensión del ascendente tiene que irse dando en círculo. Lo que importa es registrar cómo el nivel zodiacal de la carta natal nos remite a una experiencia que aparece como un sello. Así, por ejemplo, el sello Sagitario gira y rota, definiendo una gama de experiencias y una lógica existencial, cierta casa 2, cierta casa 3 y así. La casa 1 tiene en general dos signos. ¿Cuál tiene primacía? La primacía la tiene el signo en que cae la cúspide, pero también luego se irá expresando el otro. De cualquier manera, esta pregunta tiene una connotación cuantitativa. En realidad, lo importante a tener en cuenta es que si, por ejemplo, tengo el ascendente en el grado 25 de Sagitario, solo la comprensión y expresión de Sagitario hará que empiece a fluir no conflictivamente Capricornio, que de todos modos se manifiesta. Entonces, más que cuantitativo, es cualitativo. No podré comprender mi lado capricorniano hasta que comprenda mi lado sagitariano. La dinámica de este análisis consiste en ir abriendo, ir registrando y viendo el dibujo, porque luego se va a cerrar solo. La lógica de la astrología es que, si se hacen todos los pasitos, cierra sola. Ahora, estando en un momento inicial, Aries, no podemos comprender todo el proceso, pero sí podemos lanzarnos a él. Ascendente y destino. Entonces, para investigar ascendentes, para tratar de deducir y comprender cómo se manifiesta el ascendente, podemos tomar la ecuación que vimos antes. Energía es igual a autoimagen más destino. Es decir, mi campo energético es lo que yo conozco de mí, más lo que desconozco de mí. Ahora, en la zona del ascendente, uno arranca con un conocimiento de sí igual a cero. Ahora, en la zona del ascendente, uno arranca con un conocimiento de sí igual a cero. Y por eso el ascendente es todo destino. Es decir, explicar ascendentes es, en principio, comprender un destino que está asociado a cierta energía ascendiendo. Todo ascendente tiene cierto destino, cierto tipo de experiencia por la que tiene que transitar. Como ya vimos, no ocurre así con el Sol. ¿Podríamos decir que el ascendente es aquello que debo aprender? Sí, y desde lo más básico. Del mecanismo lunar debo aprender que ya está. Del Sol tengo que aprender cuáles son sus consecuencias. Pero el ascendente tengo que aprenderlo desde lo nuevo. Y por eso, al principio, es todo destino. Una explicación del ascendente, en realidad, consiste en hablar del destino de cada ascendente y de cómo la conciencia pasa por distintas etapas en el aprendizaje de esa energía. Entonces,
Para comprender los ascendentes, tenemos que comprender un movimiento completo. Esto es, comprender qué tipo de escenas llene- tiene que vivir un individuo para identificarse con determinada energía, antes de poder adquirir maestría sobre ella. Nuestro trabajo es entonces un entrenamiento para percibir destinos y su transformación en el aprendizaje de la conciencia, no una explicación de determinadas características zodiacales. En cada caso, en este primer volumen, donde describiremos los 6 primeros signos, vamos a imaginar que somos las hadas madrinas del niño que nace, que estamos al lado de la cuna y, sabiendo que, por ejemplo, es ascendente Aries, vamos a tejerle cierto destino para que algún día comprenda que es portador de esa energía y pueda expresarla. Es decir, para comprender un destino es necesario imaginar qué cosas le tienen que pasar a un individuo para que incorpore esa vibración, de modo que luego la pueda expresar. Tenemos que pensar en un escenario, en una red vincular que traiga suficiente vibración ariana para que un día esa persona diga, yo soy Aries. Si alguien nace con un sol en Aries, no tendrá la vibración ariana afuera para irla incorporando, sino que ya estará incorporada y en todo caso tendrá que emerger del mecanismo lunar para poder expresarla plenamente. En cambio, en el ascendente tendremos que hacer un razonamiento completamente distinto. Esta fue la cuarta y última parte de la introducción del, capi- del, cap- del capítulo de introducción del libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier en la voz de Lula Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Nos vemos en el próximo capítulo, Ascendente en Aries.